Celebración un año más de las jornadas Susurros del México Olvidado, los días 12, 15 y 16 de septiembre del año 2015, unas jornadas temáticas organizadas para conocer más sobre la realidad del México actual desde Barcelona. Presentación teatral a cargo de la Asociación La Lencería Cultural de la obra Susurros que hacen ruido, este martes 15 de septiembre del año 2015 en la sede del Ateneu Popular La Flor de Maig en Barcelona, con motivo de la celebración de las jornadas de Susurros del México Olvidado, una performance en 2 actos inspirada en el tema de las desapariciones forzosas en México. Estado de la corrupción, de la cloaca en la que nos han metido todos esos políticos delincuentes. He llegado a una conclusión. Nosotros les hemos dado ese poder y nosotros no solo se los podemos quitar, tenemos la obligación de hacerlo, tenemos la obligación y el derecho de vivir, de tomar conciencia en la fosa en la que nos encontramos, porque nos encontramos en una fosa. ¿Qué haces aquí? ¿Estamos muertas? Les pregunto, ¿acaso estamos muertas? No estamos muertas todavía. Tenemos que reaccionar y salir del hoyo antes de que nos entierren. Tenemos que cambiar a México. Tenemos que hacer algo. El cambio depende de nosotros, ciudadanos. Déjame en paz. Soy libre de hacerlo. Nuestra situación no la podemos aguantar más. Queremos que se repita lo de los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas, lo de Ayotzinapa, Queremos que se repita lo de Aguas Blancas o lo de la guardería. Queremos que se repita lo del 68, lo de los feminicidios en Ciudad Juárez, en el Estado de México o en otras entidades del país. Esto no está conveniente, no está bien. ¿No es conveniente, mamá? ¿Qué es conveniente? Lo de Acteal es conveniente. ¿Para quién? Queremos que se repita lo de Acteal. Mira, ya, Raimundo, no me hagas encabronar, por favor. Ya, vámonos, mamá, vámonos. Deja de estar diciendo yo no te hago encabronar, Y cállate tú, con todo respeto, cállate tú. Yo no soy la que te hace encabronar. Ni ellos, ni él, ni ella. Es el Estado corrupto, mamá, Y tú a ellos tampoco los haces encabronar. Es el Estado nauseabundo que tenemos y no buscamos la razón de raíz. Ese es el problema, mamá. El Estado corrupto y criminal que tenemos. Mira, ya no me hagas encabronar. Te voy a llevar a la fuerza ya. Vamos, sí, no sabes de lo que te estás haciendo. ¿De dónde vienes, mamá? Yo no tengo por qué decirte de dónde vengo. De trabajar. ¿Cuántas horas trabajaste, mamá? ¿Ya comiste, Sí. ¿Qué comiste? No sé, ¿Lo ves? No comiste, mamá. Otra vez no comiste. Mira tus zapatos. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste zapatos, mamá? Yo no necesito nada de eso. ¡Sí necesitas! Todos necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que comimos, que descansaste? ¿Ayer? ¿Antier? ¿El año pasado? Y no eres solo tu mamá. Es todo el pueblo el que tiene hambre. ¿No quieres un mundo mejor? ¿No quieres un mundo mejor para tu nieto? ¿Para mi hijo? Sí, claro que quiero un mundo mejor, pero ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué? ¿Tomar las armas y seguirles el juego al gobierno? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren meter miedo? ¿Quieren meter la guerra? ¿Eso es lo que quieren? ¿Seguirles el juego? ¿Que nos maten a todos? Ya, vámonos en la cárcel. Mamá, sí, nos vamos a levantar en armas. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Nuestras armas van a ser el pacifismo, la conciencia, la inteligencia, una rabia bien canalizada. Eso es a lo que le tienen miedo, mamá. Es a lo que son vulnerables. No, yo no sé. No sé. En serio, mamá, piénsalo. A eso le tienen miedo, por eso quieren llevar todo esto a la confusión, al caos, a la
Porque no están acostumbrados a unos derechos humanos que se cumplan, a unas leyes que se manejen honestamente, ¿no? Y el cambio depende de nosotros, ciudadanos, porque ellos ya tuvieron la oportunidad de hacerlo. Nos han demostrado una y otra vez que no pueden hacerlo. No sé, hija. Sí, mamá. No, ya Sí. Venga, no te canses. Grita conmigo, mamá. ¿Qué puedo hacer? Yo ya estoy vieja, ya. No, mamá, no. No te canses, no. Regálanos tu experiencia. ¿Qué tan acobardada estás? Ya se te olvidó lo del 68, lo del halconazo, lo del 85, donde fue evidente la cantidad de corrupción que hubo. Grita con nosotros, mamá, no te canses. Si tienes tanto miedo y te vas a callar y vas a seguir así como muerta, a mí ya nadie me va a callar. Venga, va. Repite conmigo. Venga, solo repite conmigo. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. 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 Vivos se los llevaron. Y a todos vivos los queremos. ¿De verdad como estuvo ayer? ¿Estuvo? Sí. No, esas cosas ni sirven. Ni. Cuando llegamos a la plancha del Zócalo ya se estaba vaciando. Pues no, que eran muchos. Uy, pues éramos tantos que no cabíamos y pudimos pasar sino pasadas las 9 de la noche. ¿En serio? Perdóname que te lo diga, comadre, pero eres una irresponsable. Tienes niños y están chiquitos. Sí, comadre. Ahora que lo pienso. A ellos también los hubiera llevado a la marcha, ¿cómo no? ¿Estás loca? ¿Ya viste lo que pasó? ¿Qué pasó según tú? Pues ahí los revoltosos de siempre. La policía pegándole todo lo que se moviera. Sí. No vale la pena, comadre. Los chiquillos te necesitan. Ay, comadre, sí es cierto. No voy a decir que eso no pasó. Claro que habían unos ahí salvajes diciendo como que protestaban y los policías atacando a todos sin razón. Todo eso es cierto, pero para mí que sí vale la pena. ¿Y si te matan? ¿Si te desaparecen? ¿O si te encarcelan así como los chamacos esos que agarraron nomás por ir a marchar? A tus chiquillos, ¿quién los cuida? A ver. Ay, pues yo los cuido pidiendo que las cosas cambien. Porque en este país, comadre, pues los desaparecen. ¿Y qué tal si uno me los mata y se suman a los más de 100,000 muertos? O los desaparecen y se suman a los más de 20,000. ¿Te imaginas? Comadre, no más de pensarlo se me revuelve el estómago, de verdad. Pues por eso, comadre, porque en este país a cualquiera lo desaparecen así nada más sin motivo. ¿Y no te da miedo? Más miedo me da que sigan así las cosas como ahora. Ay, y que un día yo esté ahí en un templete con la foto de mi hijo. ¿O de mi hija? ¿O de tu hija, comadre, acompañándote? Oye, ¿no te dio miedo? No.
íbamos todos juntos, pidiendo lo mismo, pidiendo paz y justicia. Ay, tú misma, comadre, tú eres del Tlacomulco. ¿Qué no te has cansado de ver los pósters de las chamaquitas desaparecidas? ¿O de aquellos muchachos que acaban de desaparecer? Ojalá nada más fueran 43. Ay, yo por eso ya ni salgo. Ay, ¿qué han de decir nuestros chamacos? Que salir a la calle es peligroso. Pues es que es... Ay, por eso, comadre. Yo te he visto gritar como una loca cuando se te desaparece la lupita de vista. Pues si me la roban. Pues sí. ¿Y qué? ¿Unos policías no manosearon a tu sobrina? La pobrecita ya ni quiere salir de su casa. Yo ayer la vi en la marcha. ¿De veras? Sí. Oye, comadre, ¿crees que todo esto sirva de algo? Yo creo que entre más se sumen, las cosas tienen que cambiar. Sí. ¿Y qué les vas a decir a tus chamacos? A ver, que hubo una oportunidad y te agachaste, que te quedaste callada. ¿Ah? Pues... Ay, comadre. Yo pienso y creo que lo que yo pienso vale. Por más corrupto que sea mi país y mi gobierno, mi voz vale. Yo tengo derecho a pedir paz, a pedir justicia. Pero no... Ay, comadre, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de hacerlo por nuestros hijos. Porque yo no pienso heredarles este puerquero de país sin levantar la voz. Si lo hacemos, los dejamos a su suerte y a ver qué les pasa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pues sí, comadre. La verdad es que tienes razón. A la próxima marcha, yo voy contigo. Yo tampoco quiero que mis hijos crezcan en un país así. Pues vamos, comadre, ¿cómo no? Los que fueron hace tiempo. Yo ya soy un buen día para tantos que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que ponerá sobre el mar, así sea. Lo desaparecido en Ayotzinapa, en Argentina, en Cataluña, por lo desaparecido en el Mediterráneo, porque los CIE no los queremos. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano